Bien, muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con el trabajo de la secante y cosecante. Y para eso vamos a trabajar la página 89 de nuestro libro. Bien, cuando tengas este tipo de problemas, tú lo primero que tienes que identificar es el dato del problema. El dato te lo van a dar siempre en el enunciado. Y después también identificas qué es lo que te piden calcular. Veamos entonces todos conmigo, ¿ah? Veamos acá qué es lo que tengo que hacer para empezar. El problema número 1 me dice, si la secante de alfa es 25 séptimos, ajá, este será el dato, 25 séptimos. Ese es el dato del ejercicio. Profesor, Dato, ¿en qué página? página 89. Y con ese dato me piden calcular la cosecante de alfa. Bien. Entonces, veamos la información. ¿Qué tengo como datos? Así es, Noelia. Como datos me dan la secante. Entonces, ahí defino que la secante del ángulo alfa es igual a 25 séptimos. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo se define la secante? ¿Ah? ¿Cómo definimos nosotros la secante? Muy bien, Noelia, por el chat. La secante... hipotenusa entre cateto adyacente. Así es, hipotenusa entre cateto adyacente. Así se define la secante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, Tenemos que hallar continuación, hipotenusa entre cateto opuesto. un instante, sí. Vamos a identificar la información que tengo, la vamos a identificar en nuestro triángulo rectángulo. Entonces, vamos a identificar esa información en un triángulo rectángulo. Ahí voy a dibujar un triángulo rectángulo. Ustedes utilicen una regla, por favor. ¿Ah? Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible acá. Entonces, ahí está definido nuestro triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo, lo que ustedes tienen que hacer en primer lugar es definir el ángulo recto y el ángulo agudo. En este caso, el ángulo agudo acá le voy a llamar alfa. Está en esa posición. Una vez identificado el ángulo recto y el ángulo agudo, ahora sí puedo indicar quién es la hipotenusa. En el de color verde que tú ves ahí en la imagen, este sería la hipotenusa. El cateto que está frente al ángulo alfa de color azul será el cateto opuesto. Y el cateto adyacente será el cateto de color rojo que está entre el ángulo de 90 y el ángulo alfa. Este será el cateto adyacente. Bien, según lo que hemos obtenido del dato del problema, la hipotenusa es 25, ajá, la hipotenusa es 25, y el cateto adyacente tiene que ser 7. El cateto adyacente es 7. Muy bien. ¿Qué me faltaría conocer? El cateto opuesto. ¿Y sabes qué? El cateto opuesto es importante. ¿Por qué? Porque a mí me piden calcular la cosecante del ángulo alfa. Y como bien me han mencionado por el chat, la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, yo necesito conocer el cateto opuesto. Y como no lo conozco, a este cateto opuesto le voy a llamar X. Y la pregunta para ustedes, ¿qué tengo que aplicar para encontrar el cateto opuesto? Teorema de Pitágoras. Muy bien. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, la hipotenusa al cuadrado. Pero profesor, ya no voy a escribir todo. Ahora sí voy a resolver de manera directa. Y como el teorema de Pitágoras empieza diciendo hipotenusa al cuadrado, yo escribo la hipotenusa, que en este caso es 25. 25 al cuadrado es igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. El cateto opuesto en este caso vendría a ser x al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado, 7 al cuadrado. Muy bien. Y lo que hacemos a continuación es calcular los cuadrados. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 625. Muy bien, eso ya te lo sabes de memoria.
625. Muy bien. ¿Y cuánto es 7 al cuadrado? 49. Muy bien. Ahora, en este nivel, en el nivel que tú ya estás, que es un nivel intermedio acá, ya no estás en nivel principiante, ya estás en nivel intermedio, acá hay muchos cálculos que tienes que aprender a hacer mentalmente. El 49 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Ahora 125 menos 49. así es, restan 625 menos 49, y dígame cuánto es. 576. Muy bien, 576. ¿Te das cuenta que no tengo que escribir ya todo? Ya voy calculando mentalmente. ¿Y el cuadrado del X cómo pasa al otro miembro? En raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Y dígame, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 576? 24. Listo, ya está de memoria, ya te lo sabes. 24. Ese sería el valor de X. Entonces, ahora sí, ya puedo afirmar que el cateto opuesto es igual a 24. Y este cateto opuesto es el que necesito para hallar la cosecante. Como la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, la hipotenusa será 25 y el cateto opuesto será 24. 25 24avos es la respuesta a este ejercicio. Listo. Ya está el ejercicio número 1. Bien. Vayan trabajando, niños, niñas. Profesor, terminé. Bien, voy a esperar lo necesario nada más y continuamos, ¿sí? Cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Muy bien, estudiantes, ahora sí. El ejercicio número 2 no lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque en el ejercicio número 2 estás trabajando un decimal periódico puro. Para que poder resolverlo, primero hay que aprender el decimal periódico puro. O sea que en este ejercicio número 2 no lo vamos a trabajar por ahora. Bien. Entonces, continuamos con la clase y nos vamos al ejercicio número 3. Un instante. Una pregunta que siempre le he tenido. Dígame. Cuando ya te sale, por ejemplo, 25, 24avos, creo que así se dice, y si todavía se puede simplificar, ¿se simplifica o se queda ahí nada más? Así es, si todavía se puede, se debe simplificar, se simplifica. Ah, ya, teacher. ¿Ya? Gracias. ¿La 2 hacer tareas? Pero ya respondí esa pregunta 2 veces. ¿Sí? La 2 no la vamos a hacer porque no hemos hecho ese tema. Así es. Listo, un instante que se ha congelado la imagen. ¿Ah? Voy a hacer una pausa, voy a actualizar, ¿sí? Bien. A ver, estudiantes, en el ejercicio 3, lo mismo. Observemos los datos que me dan. El profesor dice, si se cumple que la cosecante es 5/3, ajá, acá el dato vendría a ser la cosecante. La cosecante 5/3 determina el valor de la secante de tita. Bien, entonces, empecemos con la información que tengo para empezar acá. Me dicen que la cosecante es 5/3, pero la cosecante, ¿cómo se define?
Hipotenusa sobre cateto opuesto. Así es. La hipotenusa en este caso, ¿quién será? 5. Y el cateto opuesto en este caso, ¿quién será? 3. Entonces, lo que hacemos a continuación es dibujar nuestro triángulo rectángulo. A ver, acá dibujo nuestro triángulo rectángulo, acá dibujo, mira, voy a cambiar el modo del triángulo. ¿Ah? Siempre mis profesores, cuando yo estudiaba esto, me decían, no te acostumbres a ver una sola forma de escribir el triángulo, ¿no? Me decían, tienes que mirar el triángulo en diferentes posiciones y también tienes que aprender, me dijeron, a ubicar el ángulo recto también en distintas ubicaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Acá tengo el triángulo rectángulo. A ver, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿ah? Recuerda que acá no hay diagonal para hacer diagonal. Bien. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Tiene que tener un ángulo recto, eso tú ya lo sabes. Acá está el ángulo recto. Bien. Y definimos nuestro ángulo agudo. Nuestro ángulo recto y nuestro ángulo agudo. Yo lo voy a definir acá. Acá estará el ángulo θ. Bien. Entonces, a ver, niños, definimos. Como la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, acá estaría la hipotenusa, y la hipotenusa acá sería igual a 5. El cateto opuesto es el cateto que se opone al ángulo θ. En este caso, acá el de color azul será el cateto opuesto, ya que llamamos 3. Y necesitaría conocer el cateto adyacente, al que no lo conozco. Bien. Pero allí me piden hallar la secante, profesor. Pero la secante del ángulo θ, ¿cómo se define? Ya lo hemos visto hace un instante. La secante vendría a ser la hipotenusa entre el cateto adyacente. Esa sería la secante. Hipotenusa entre cateto adyacente. Teacher, si se acaba esta Zoom, nos volvemos a conectar. No es necesario. Bien, entonces necesitaría conocer el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente sería el valor de X. ¿Y qué hacemos para encontrar el valor de X? Aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa sería 5. 5 al cuadrado sería igual al cateto opuesto, que sería 3. 3 al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Bien. Entonces, al calcular 5 al cuadrado, ustedes ya saben que 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado vendría a ser 9. Más X al cuadrado. El 9 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a restar. Restando. ¿Cuánto sería 25 menos 9? 16. Perfecto. Y el cuadrado del X pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Por raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Entonces, el valor de X, acabamos de encontrarlo, y ese valor es 4. Bien. Entonces, el cateto adyacente, en este caso, sería 4, y es el que se necesita para hallar la secante. Como la secante es hipotenusa entre cateto adyacente, sería 5 cuartos. 5 cuartos. Muy bien. Bien, estudiante. Profesor, ¿vamos a hacer la 4? Vamos a hacer la 4 porque Y sí, voy a hacer la 4. ¿Sí? Bien. Profe, terminé. Muy bien.
Profesor, soy Luciano Ochoa. Perdona, tuve un inconveniente con el internet por entrar tarde. Sí, no te preocupes, Luciano, no te preocupes. Sí, estaba buscando tu nombre acá en la asistencia, no te preocupes. Ya te tomé la Gracias, asistencia. profesor. ¿Hay algún inconveniente, niños, con el internet? Ah, ustedes vuelvan a ingresar, ¿ah? No se preocupen, vuelvan a ingresar. ¿De acuerdo? Profe, yo tuve Sí, hay un bastante problema, mi problema de compu internet no todavía. se actualizó. Y sobre todo Profesor, con- ¿volvemos a ingresar? No, hija, cuando haya problemas de internet, vuelven a ingresar, nada más, a la clase. No Ya, hay sala de teacher. espera. Bien, vamos al problema número 4. A ver, ¿qué nos dice el problema número 4? Bueno, el problema número 4 nos indica lo siguiente. Si la cosecante de phi es... ¿Cómo se lee ese número decimal? ¿Quién recuerda? Se lee 1 entero 45 centésimos. ¿Cómo se lee? 45 Entero 45 centésimos. Ajá, tú lo acabas de leer correctamente. Y ahora, eso es muy importante al momento de resolver este ejercicio. Y la clase de mañana trata de la lectura de números decimales en aritmética. Ahí vas a darte cuenta por qué se escribe de esta forma. Entonces, este es un entero 45 centésimos. Y se lee 45 centésimos, ¿por qué? Porque en la parte decimal hay dos cifras decimales. 45 centésimos. Entonces, miren cómo se resuelve esto rapidito, ¿ah? Si tú lees correctamente un entero 45 centésimos, tú al haber dicho centésimos, el centésimo viene de un número. ¿De qué número viene la palabra centésimo? Viene del número 100. Eso De significa 100. que en el denominador de la fracción, porque tengo que convertirlo a fracción para poder tener razón trigonométrica, debe estar el número 100. Un entero 45 centésimos. El 100 tiene que estar en el denominador. Y en el numerador se escribe el número que tú ves ahí, pero sin la coma decimal. Es decir, 145 centésimos. Así sería la fracción que tú tienes que convertir. Y es entre 100 porque la lectura es un entero 45 centésimos. Bien, estudiantes. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer a continuación es simplificar esta expresión. ¿Qué tienen en común 145 y 100? Tienen quinta. Quinta. Muy bien, termina en Quinta. 0, termina en 5 y en 0 tienen quinta. La quinta significa dividir entre 5. ¿Cuánto es la quinta de 145? 29. Muy bien, 29. La quinta de 100. 20. 20. 20, muy bien, no dudes, está muy bien, 20. 100 entre 5, 20. Por lo tanto, la cosecante sería 25. 29 veintiavos. Ah, muy bien, 29 veinteavos. Muy bien, 29 veinteavos. Entonces, una vez definida la fracción, porque para aplicar razón trigonométrica debes conocer la fracción, la cosecante, ¿cómo se define? Se define como la hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Perfecto, hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, y a mí me piden hallar la secante. Profesor, pero la secante ya la hemos definido bien. La secante del ángulo phi tendría que ser hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Y yo qué necesito conocer? El cateto adyacente. Muy bien. Para esto, definimos nuestro triángulo. Ahí está nuestro triángulo. Y vamos a definir. Y como te digo siempre, cuando uno aprende esta parte, es muy importante que tú aprendas a manejar diferentes tipos de triángulos, ¿no? Ustedes utilizan regla.
Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible acá. Y siempre todo triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto. Y ese ángulo recto es el que yo voy a trabajar. Este ángulo recto en este caso mide 90 grados y siempre define uno de los ángulos agudos. En este caso voy a definir ahí el ángulo. Entonces, la línea de color verde será nuestra hipotenusa porque está frente a 90 grados y la hipotenusa, como hemos visto, vale 29. El cateto opuesto será el cateto de color azul frente al ángulo phi. En este caso el cateto opuesto es igual a 20. Y el cateto adyacente, no lo conozco, que es el de color rojo, y a este cateto adyacente le llamo X. Bien, y aplicamos el teorema de Pitágoras de forma conveniente, ¿no? Decimos, o Pitágoras, hipotenusa al cuadrado. 29 al cuadrado tiene que ser igual al cateto opuesto, que en este caso es 20, 20 al cuadrado, más el cateto adyacente, que en este caso es X, X al cuadrado. ¿Cuánto es 29 al cuadrado? Para ello multiplican 29 por 29. ¿Cuánto sería? 841. Muy bien, 841. Luego calculan 20 al cuadrado. 20 por 20, 400. 400. 400. Y todo ello más X al cuadrado. Ahora mentalmente, el 400 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Muy bien, ¿cuánto quedaría? 441. 441. Perfecto. ¿Y el cuadrado del X, cómo pasa al otro miembro? Raíz Raíz cuadrada. cuadrada. ¿Y cuánto es la raíz Es cuadrada? 21. 21. Muy bien. Ya se lo saben de memoria, ¿no? Y eso lo único que hace para que tú aprendas algo de memoria es la práctica. Si no practicas, no te lo aprendes de memoria. Entonces ya sabemos que nuestro valor de X, que era el cateto adyacente, este cateto adyacente es 21. Y como me piden la secante, y la secante es hipotenusa entre cateto adyacente, la hipotenusa será 29 y el cateto adyacente 21. 29, 21avos. Eso es lo que nos pidieron encontrar. Listo. Entonces, así se trabaja con la secante y la cosecante. Vayan trabajando. Profesor, esto lo va a poner en la plataforma, ¿no? Sí, todo. Profesor, terminé. Para ponerme al día. Todo está en la Para ponerme plataforma. al día. Toda la grabación va a estar en la plataforma de la clase. No te preocupes. Sí, pero todavía tengo que descargarla, tengo que pasarla a YouTube, tengo que pasarla a la plataforma, demora unos minutos. Y todavía estoy pasando las clases de la mañana todavía. Entonces va a demorar un poquito. Pero antes de las 11:30 debe tenerlo todo listo. Espero yo. ¿Y dejó tarea, profesor? ¿Cómo? ¿Dejó tarea o va a dejar tarea? Sí, como te dije, por tercera vez lo voy a decir, solamente va a quedar un ejercicio de esta parte de tarea, porque en aritmética sí vas a tener regular trabajo. ¿Sí? Ahí Sí, sí. profesor, gracias. Tengo que balancear las tareas, no te puedo dejar en todas muchas, no tengo que balancearlas. En alguno más y en otro lo reduzco. Por eso es que estás trabajándolo conmigo. Profesor, ¿volvemos a entrar si se acaba No, el Zoom? no es necesario porque termino el ejercicio en el número 5. Bien, Profesor, ¿se vuelve a entrar cuando se acaba el Zoom? no es necesario porque yo termino el ejercicio en la número 5. ¿Sí? Ok, profesor. A ver, vamos a... ¿Terminaron todos la número 4? Sí, profesor. ¿Alguno falta terminar en la número 4? Es que necesito, profesor. Ya, yo te espero, no tengo apuro. Yo te espero. Voy verificando la asistencia.
Bien. Bien, ahora sí, niños, niñas, nos vamos al último ejercicio que es el número 5 y con ello terminamos la clase, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, profesor. Sí, teacher. Ya, Teacher. no sé por qué veo el audio bajo. Bien. A ver. Listo, nos vamos al ejercicio número 5 y con este ejercicio terminamos. En este ejercicio me dice lo siguiente. Teniendo en cuenta como referencia el triángulo, observa, ahí tienes el triángulo. Acá no hay que aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya conoces los tres lados. Mira, 37, 35 y 12. Acá no se aplica Pitágoras. Entonces, según ese triángulo te piden hallar el valor de, que es 35 por secante de alfa más 12 por secante de beta. Bien, para resolver ese ejercicio, yo antes de resolver voy a hacer un cálculo primero. Voy a hacer una nubecita, para no trabajar mucho. Mira, convenientemente. Ahí me dice calcular 35 por secante de alfa. ¿Qué significa eso, profesor? Que bueno, pues yo en primer lugar tengo que saber a qué es igual la secante de alfa. Y ustedes me han dicho que la secante de alfa, ¿cómo se define la secante? ¿Cómo se define la secante? Hipotenusa entre cateto. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Ah, no te olvides que la secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Sí? Eso no te olvides, porque eso es muy importante recordarlo para resolver este ejercicio. Y según el triángulo, bueno, la hipotenusa, profesor, para este triángulo va a ser siempre 37, tanto para alfa como para beta. Entonces, si la secante es hipotenusa entre cateto adyacente, la hipotenusa será 37. ¿Y cuál es el cateto adyacente de alfa? ¿Cuál será el cateto adyacente? 35. Así es. 35. No puede ser 12 porque 12 sería el cateto opuesto de alfa. 2 es el cateto opuesto. Así es. Y también me piden hallar la secante de beta. Yo te pregunto, la secante de beta es hipotenusa entre cateto adyacente para beta. Bueno, la hipotenusa va a ser 37, eso no va a cambiar. Pero ¿quién es el cateto adyacente de beta? 12. 12, muy bien. 12. Mira cómo hice este trabajo previo, ¿sabes por qué? Porque ahora sí voy a calcular el valor de E. Y el valor de E es 35 multiplicado por la secante de alfa. Y ya encontré la secante de alfa, mira hace un instante. Por 37, 35. 35 avos. Ajá, muy bien. Y todo ello sumado más 12 por secante de beta.
que sería 12 multiplicado por la secante de 20. ¿Cuánto es la secante? 37 doceavos. Muy bien, 37 doceavos. Muy bien, niños, ahí. Listo. Ahora viene la magia de cuando trabajamos fracciones, lo que nos gusta hacer a los matemáticos, ¿no? ¿Qué nos gusta hacer cuando veo fracciones? Simplificar. Así, simplificar. Y listo. Para simplificar acá, ¿quién se puede simplificar? 35, la quinta. 37. 35ava, 1 y 1. ¿Y qué me quedó? 37, profesor. Más en el otro producto, ¿quién puedo simplificar? Doceava. Doceava 1. ¿Y qué me quedó? También. 37. 37. Y como a mí me pedían en este ejercicio encontrar el valor de ¿cuánto vale 37 más 37? 74. Y colorín 74. 74. Este ejercicio se ha acabado. Listo. ¿Vieron? Por eso es que es conveniente siempre trabajar esas secantes, relacionarlas de repente mentalmente, como yo he hecho en la nubecita, mentalmente. ¿No? Y eso con la práctica tú ya lo vas a hacer de forma inmediata. Bien, niños, niñas, lo que ustedes tienen que hacer solamente a modo de práctica es resolver el ejercicio 6. Que se resuelve con la misma idea del ejercicio 5. ¿Ah? Entonces, ese va a ser el trabajo de ustedes para lo que es. Muy bien. Es el trabajo de ustedes para lo que es la clase del día de hoy. Bien, ¿alguna pregunta? ¿La 6 igual que la 5? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿La 6 se parece a la 5? Sí, la 6 se parece a la 5. Sí, profe, claramente es igual. Solamente que en vez de trabajar secante, ¿con qué trabajas en la 6? Con Cosecante. Secante. Así es. Cosecante. Profesor. Muy bien, niños, ahora sí me despido de ustedes. Gracias por la clase. Teacher. Ay, teacher, gracias por la Profe, clase. gracias por la Tengan un clase. bonito día. Hay que irnos, profesor. Necesito copiar. Nos estamos viendo. Cuídense mucho, niños, niñas. ¿Ya? Abríguense, porque todavía sigue haciendo frío. ¿Ya? Profesor, necesito copiar todavía, no, por No favor. te preocupes, yo no voy a cerrar la clase hasta que se acabe el tiempo. Ustedes vayan trabajando. Profesor, ¿ya nos podemos ir saliendo? Claro, los que ya terminaron sí pueden salir. Ya terminé. Un ratito la 4, por favor. Claro, ahí está la 4. No, Ahí está la 4. Ya está. Teacher, Dime. conocemos la práctica de las 6, ¿le enviamos? ¿Le mandamos lo que hicimos o...? Básicamente, pero bueno, envíenlo para yo poder revisarlo, porque de repente por ahí se equivoca alguien. Pero sí, lo anexan, por favor, y sobre todo lo de mañana. Sí, mañana tienen un bonito trabajo con números decimales. Ahora sí, mañana sí ya podemos entender un poquito mejor algunos términos para trabajar este tipo de temas, ¿no? ¿Sí? Y nos va a servir también lo que hemos aprendido hoy, nos va a servir para mañana, de forma directa. Y lo vamos a hacer rápido, van a trabajarlo rápido. ¿Listo? Vayan trabajando, niños. ¿Profesor, puede bajar un ratito? Solo necesito ver cuál es la primera letra de la última. Ya terminé, profe. Ahí está. Chao, teacher. Gracias por la clase. Gracias, profesor. Ya está. Un bonito día, cuídense mucho. Nos vemos. No lo puedo reducir porque si lo reduzco se borra todo. Así que